La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Un feliz año 2022 en medio de un problema complejo y difícil en materia sanitaria, en materia de salud, por la permanencia de la pandemia por el COVID-19. Precisamente, queremos abordar hoy, en el primer programa de este nuevo año, cómo enfrentar el repunte de contagios del COVID en medio de la pandemia y el relajamiento social, que hay que decirlo, y cuáles son las perspectivas del nuevo año. Ha habido un repunte de contagios, ha habido miles de aglomeraciones que se han registrado el último mes de diciembre, y por tanto queremos en este programa ilustrar con un reconocidos médicos epidemiólogos sobre el momento que vive el Ecuador, por cierto el planeta, pero en el caso ecuatoriano, con la presencia de la nueva variante Omicron. Quiero dar la cordial bienvenida al doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario, la doctora Catalina Yepes, médica salubrista, epidemióloga y ex consultora de la OPS, y el doctor Rodrigo Enríquez, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con el doctor Marcelo Aguilar. ¿Cómo arrancar este año en estas condiciones complejas, difíciles, de repunte de contagios del COVID? Muy buen día, doctor Aguilar. Buen día, Miguel. Buen día, mis contertulios. Saludos y con los mejores deseos para que este sea un año exitoso. Bueno, ¿qué es lo que podríamos decir? El último trimestre del año pasado se caracterizó primero por los efectos positivos de la vacunación, que hemos reconocido en distintos espacios. Fue un proceso exitoso, superó las propias expectativas, se amplió a nuevos grupos y ha logrado cifras valiosas, interesantes, en medio de lo que vivía el país. Y yo diría que ha sido un evento clave que nos dio un nuevo aliento de que las cosas se pueden hacer bien en el Ecuador. El proceso de vacunación, hay que reconocerlo, ha sido un proceso enorme y exitoso. ¿Qué es lo que ocurre con la transmisión del COVID? A partir de mayo hasta octubre va en proceso de reducción sistemática y sostenida. Ese es un punto muy importante. Hasta el mes de octubre, hasta finales de octubre, todas las cifras de contagio, de hospitalizaciones y de mortalidad se reducen de forma sistemática. Viene el mes de noviembre, hay una movilidad enorme, confinados, más o menos 1.300.000 personas se movilizan en todo el país. Luego vienen fiestas de Quito, fiestas de fin de año, y yo diría que aquí hay un bache de exceso de confianza del sector oficial, que es muy permisivo frente a diversas actividades, entendiéndose también la presión social, la presión económica que ejercen sobre esto, pero se dispersa un poco la capacidad y la condición social de contener ciertas medidas para evitar el rebrote. Noviembre viene el rebrote, diciembre viene el rebrote, esta última onda en el mes de diciembre incrementa de forma significativa la transmisión, las hospitalizaciones, las demandas por UCI, y coincide con la entrada de Omicron. El escenario en este momento es que tenemos dos cepas, Delta y Delta Plus, que produce casos graves y mortales en personas no vacunadas,
en personas vacunadas parcialmente que todavía están por lo menos un cuarto de la población ecuatoriana, y genera toda esta condición. Y Omicron, que es de esta nueva variante de altísima transmisibilidad, que produce mayormente casos leves, que escapa a la protección de 2 dosis de vacunas en casi el 50% de personas y que genera una presión enorme por los casos sintomáticos a los servicios de salud. Entonces tenemos una doble presión, tenemos una situación compleja que tiene que plantear un reordenamiento de las estrategias que van a aplicarse de aquí para adelante. De todos modos, creo que es valioso decir que tener casi 80% de la población ecuatoriana vacunada nos da condiciones mejores para enfrentar esto, pero hay que retomar el orden social, el ordenamiento social, la autoridad desde la autoridad sanitaria y replicar y fortalecer las conductas sociales que permitan la prevención y control. Ojalá que las medidas que tomaron en esta semana las autoridades de salud las habrían hecho a inicios de diciembre y estaríamos mirando un panorama bastante más favorable. Doctor Aguilar, ¿cómo retomar este ordenamiento social por un lado y por otro, cómo reordenar las estrategias? ¿Qué implicaría este momento que vive el Ecuador? Creo que hay algunos elementos. Hemos sido permanentemente críticos durante la pandemia a cómo se maneja el COE. El COE es un organismo parlamentario con casi 14 representaciones de distintos sectores. Son mayoría frente a los votos del Seguro Social y del Ministerio de Salud y casi siempre predominan los intereses de otras áreas y no los de la salud y la protección de la vida. Esa ha sido la tónica durante la pandemia. Me parece que el primer elemento de cambio tiene que ser que el COE debe tomar decisiones con bases técnico-científicas y estratégicas, ciertamente considerando los otros sectores del país, pero prioritariamente orientados con un criterio técnico y estratégico desde la salud. Ese es el primer punto. No puede seguir siendo un organismo solamente que dé recomendaciones. Es necesario que utilice todo el marco legal, todo el marco constitucional para imponer orden. Me parece que es dramático ver lo que vimos en Salinas, en varias playas del país, en Ambato, y que nos quedemos mirando sabiendo que son focos de transmisión que aceleran de forma inmensa la transmisión y el riesgo. Entonces me parece que ahí hay que reordenar todo el marco jurídico para intervenir efectivamente con la autoridad, con todo el respeto y la consideración que se merecen, pero la autoridad tiene que ser más fuerte y con mayor capacidad de intervención sobre eventos públicos principalmente. Luego, me parece que hay que fortalecer de forma significativa la vacunación. Hay que propender a tener la mayor población vacunada con 3 dosis que dan una mayor protección contra Omicron, y algo que es crónico, que no se ha podido superar, fortalecer las capacidades de vigilancia epidemiológica, de control, de contención de brotes. Ciertamente la vacunación es el pilar fundamental del control, pero hay otros elementos como la vigilancia, la contención, la acción social desde la promoción que deben ser fortalecidos. Doctora Catalina Yepes, muy buen día. ¿Cómo enfrentar este repunte de contagios del COVID en el país? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a mis compañeros de panel y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Bueno, definitivamente un poco ya lo había explicado el doctor Aguilar al inicio. Estamos viviendo un escenario complejo porque para mí confluyen 3 cosas. Primero, una variante Delta que todavía sigue circulando, que en el país me atrevería a decir que ingresó de manera un poco lenta y ha ido de forma sostenida, aunque no acelerada, tomando posesión. Luego tenemos este ingreso brusco, rápido, acelerado, como no se esperaba de otra forma, porque así ha sido en los demás países, de la variante Omicron, una variante muy contagiosa,
muy veloz, además con la capacidad de contagiar más personas en menos tiempo, que incluso el sarampión, que ha sido el virus más contagioso conocido hasta ahora en la historia. Y por otro lado tenemos esta estacionalidad de la influenza, estacionalidad de la gripe, que también confluye por esta época. Esto sumado a algo que transversaliza este escenario, que es precisamente el tema de la sintomatología, que puede estimular un catarro, una gripe, algunas cosas muy banales, que realmente muy sutiles, por decirlo de alguna forma, no banales, que nos llevan a decir que es Omicron y que no es gripe, que no es catarro, que no es influenza en definitiva. Eso hace este escenario tan complejo que genera incluso la autodemanda de pruebas PCR, la autodemanda de pruebas de antígenos. ¿Qué es lo que, cuál es la situación en este momento? Pues es una situación compleja, una situación en que lo que se espera es que tengamos un pico muy alto, muy rápido, pero que yo anhelaría que suceda lo que en Reino Unido, lo que en Israel, que también hubo un descenso muy rápido, que el impacto de la morbilidad sea menor, entiéndase en morbilidad grave, y también el impacto sobre la mortalidad, es decir, que mueran menos personas por efectos de la variante Omicron y la variante Delta. ¿Qué debemos hacer? Para mí, no debimos dejar de hacer algunas cosas que ya veníamos haciendo. Yo creo que tomar ciertas medidas, como por ejemplo el tema del transporte público, es fundamental. Hablemos, por ejemplo, de Quito. Quito sabemos que hay días que son muy fríos y claro, o llueve y vamos con las ventanas cerradas, no hay distanciamiento físico por obvias razones. Las personas usan mascarilla, en su gran mayoría, salvo 2 o 3, siempre lo he mirado, pero van con las ventanas cerradas. Eso, más el uso de una mascarilla que a la luz de Omicron está resultando poco efectiva, la quirúrgica, la de tela, una capacidad económica que no permite comprar KN95 o usar todos los días, sí que complica. ¿Qué podemos hacer ahí? Apelar a la solidaridad, exhortar a la solidaridad, disponerla. No sé realmente cuál es el marco legal que pudiera obligar al COE a que la movilización que está a cargo de los municipios pueda incrementar las frecuencias, subsidiar de alguna manera, se me ocurre, pero incrementar las frecuencias de tal manera de volver incluso al solo sentados, que había hace muchos años. Por otro lado, creo que hay que seguir fomentando el teletrabajo y evitarlo, evitar la presencialidad mientras sea posible. Podríamos dejar esta presencialidad para situaciones realmente esenciales. Yo creo que al menos haciendo estas dos cosas podríamos ir disminuyendo mitigando, porque ya contener la transmisión en este momento es imposible. Básicamente es mitigando. Lo otro, fortalecer el tema de la atención primaria, porque muchas de las personas, todos acuden a atención primaria, a primer nivel de atención, y ahí sí, un llamado a los colegas médicos y médicas a que tenemos que estar muy alerta con los síntomas, porque estamos actuando bien en ordenar aislamiento, en teletrabajo, reposo en casa, pero cuando la persona tiene síntomas muy sugestivos de COVID y no le hacemos una prueba de antígeno sobre todo, corremos el riesgo de tener a alguien que probablemente diga, no, me dijeron que es gripe, entonces ya no me quedo en casa y no me voy a aislar por una gripe, porque existe este concepto de que si no tengo COVID, entonces no me voy a aislar, cuando la gripe también es un tema respiratorio. Lo otro, el tema de los centros comerciales, ya se lo ha hecho, el tema de los restaurantes, y ahí hay un tema en que quiero insistir, que he venido insistiendo todo el tiempo, la ventilación. Ya la OMS terminó de convencerse, terminó de ratificarlo, que el principal mecanismo de transmisión del virus es por los aerosoles, que quedan suspendidos 3 horas y un espacio de 8 metros. La ventilación es clave, la ventilación cruzada, ventanas abiertas atrás y adelante, de costado, aún con el acondicionador de aire prendido en la costa, o en caso de la sierra, pues abrir ventanas que entre un poco de aire frío. Pero es la única forma. Estar en el restaurante cerrado, sacar una mascarilla para comer y hacer una sobremesa de 1 hora, 2 horas, y al salir del restaurante colocarme la mascarilla de nuevo, es que no tiene sentido. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, yo creo que esta suma de medidas, que además tienen unas aristas que van más allá de las de salud pública. Nosotros como saludistas podemos recomendar, la evidencia científica puede poner sobre la mesa los hechos, pero definitivamente hay aspectos económicos de producción, de si conviene o no cerrar un país con signos con indicadores económicos que no son muy buenos. Son una serie de decisiones que tienen que tomarse en conjunto con varios actores, como ya lo dijo el doctor Aguilar, y que yo creo también fundamental que el COE tiene que retomar. No sé si el COE, yo creo que la autoridad sanitaria tiene que definir cuál es el camino a seguir y el COE tiene que alinearse a este camino, de tal manera de que ningún sector del país
te ve afectado, y todo lo que se ha venido haciendo exitosamente, como es la vacunación, y yo creo que la vigilancia genómica pues termine fortaleciéndose mucho más en esta época, ¿no? Por cierto, doctora Catalina Yepes, en el COE se concentran ministros de salud, de educación, es decir, las más altas autoridades en donde debieran concertar unas medidas quizás más duras, como han hecho otras sociedades en el Asia mismo, para tratar de controlar la expansión de la pandemia. Bueno, es que definitivamente es un poco complejo. Debemos recordar lo que pasó en Guayaquil en febrero, dentro de un mes, en la segunda semana de marzo, donde nos confinaron, hicimos una cuarentena. ¿Y qué sucedió? Que se mezclaron personas asintomáticas con pocos síntomas, y luego hubo un toque de queda general que imposibilitó que las personas también accedieran a los hospitales. Murió mucha gente. Este confinamiento también trajo consecuencias económicas muy serias. Es verdad, hay ciudades en Asia que lo han hecho, pero la mayoría de las ciudades en España no lo han hecho, la mayoría de las ciudades en el Reino Unido tampoco, Países Bajos es verdad que también lo hizo, pero hay algunos aristas, como ya lo digo, que tienen que analizarse sobre la mesa. Yo no creo que en este momento un confinamiento total nos sirva, porque va a pasar exactamente lo mismo. La única diferencia, si se quiere, y la que todos estamos anhelando, lo que hasta ahora nos dicen los estudios, que al ser una variante que afecta principalmente vías respiratorias superiores, no se espera la severidad que tenían las demás variantes porque afectaban los pulmones, pero no sabemos nada más, tenemos que ir mirando en el camino. Yo creo que lo importante es que seamos capaces de seguir haciendo vigilancia genómica, que seamos capaces de seguir manteniendo una comunicación de riesgo que mantenga la percepción de riesgo, valga la redundancia, alta, de que esto no ha terminado, que porque es leve no pasa nada, no es que nos estamos inmunizando de forma natural todos, no, le estamos dando la posibilidad de que se generen nuevas variantes, y por ende es importante aislarnos, mantenernos en cuarentena, que no tenemos síntomas, pero sabemos que hemos sido contacto de alguien positivo, por al menos 14 días, como lo ha dicho la OMS, y en cuanto podamos vacunarnos y acudir con esta oportunidad brillante que tenemos como país de acudir a una tercera dosis, a las cuartas y a las dosis que sea. Esto es un tema de que mientras más nos vacunemos y mientras todos nos vacunemos, todos estaremos a salvo. Mientras tanto, siempre va a persistir el riesgo. Doctor Rodrigo Enríquez, bienvenido. ¿Cómo enfrentar este repunte de contagios del COVID en medio de la pandemia? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Saludos a Marcelo y a Catalina. Yo creo que ellos han hecho un excelente resumen de las medidas más importantes que tenemos que adoptar. Y aquí yo creo que hay varios mensajes claves. El primer mensaje clave es rescatar lo que acaba de decir Catalina e insistir en la vacunación. Si bien tenemos casi el 80% de la población de Ecuador con 2 dosis y ya hemos vacunado a más de 1 millón de personas con una tercera dosis, hay que insistir en que quien no se ha vacunado todavía, quien puede acceder a un refuerzo, lo haga. Recuerden que en este momento hay cientos de puntos de vacunación habilitados en todo el país y que el acceso a la vacuna es gratuito. E incluso tenemos dosis suficientes como para garantizar que los refuerzos para la población mayor de 50 años se puedan adelantar para no administrarlos a los 6 meses después de la segunda dosis, sino a los 5 meses. Ojalá contemos con un mayor número de vacunas como para poder acortar el tiempo entre la segunda dosis y el refuerzo. Hay que recalcar también en el uso consistente de las medidas de prevención, como el uso adecuado de una mascarilla de buena calidad y que haga un buen sello. Lamentablemente, los datos de monitoreo nos dicen que en Ecuador, que en su mejor momento el 88% de la población utilizaba regularmente mascarilla, esa proporción ha caído a un 76%. Por lo tanto, hay un 12% menos de uso consistente y adecuado de mascarilla, y esto contribuye, junto con las aglomeraciones y junto con el exceso de confianza de todos como país, en este repunte de casos con esta variante que es tan contagiosa como la variante Ómicron. Y también hay que recordar en la restricción del contacto social. Si nosotros vemos los datos de movilidad de la población en Ecuador, en las últimas semanas del año anterior, la movilidad creció hasta un 16% por encima de la movilidad habitual.
por lo tanto, incrementando el número de contactos sociales y el riesgo de transmisión. Y ahora estamos viendo las consecuencias con este repunte importante de casos. Lamentablemente, como esto está pasando también en todo el mundo, empieza a haber también una afectación con respecto a la disponibilidad de algunos de los medios para diagnosticar infecciones. Por ejemplo, hay una limitación mundial en el número de pruebas de antígeno que están disponibles en los mercados. Hay varios países en los cuales ya se reporta escasez de pruebas de antígeno y, por lo tanto, eso explica estas decisiones que ha tomado la autoridad sanitaria, como el solicitar que haya un pedido médico basado en una atención gratuita, hay que insistir, para poder acceder a estas pruebas. Y yo coincido también plenamente con lo que menciona Marcelo Aguilar y mencionaba hace un momento, que tiene que ver con el recordar que el manejo y la contención de este tipo de pandemias se hace sobre todo con la actividad a nivel comunitario. Tenemos que fortalecer la atención en la comunidad, en los barrios, la detección de casos, y aquí un llamado a la comunidad para el autoaislamiento. Si yo creo que estoy con síntomas de una alergia, de un resfriado o de una gripe, sospeche primero que puede ser COVID. Y la primera medida que tiene que adoptar es autoaislarse para cortar la cadena de contagios en la comunidad. Y si el problema no es lo suficientemente grave, más bien evitar acudir a un servicio de salud para evitar la saturación. Yo creo que tenemos que volver a muchas de las medidas que insistíamos a inicios de esta pandemia. No tenemos que olvidar estos aprendizajes y más bien hay que reforzar. Doctor Rodrigo Enríquez, usted habló de las pruebas y la escasez. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué no hay? Y esto de alguna manera no afecta, por un lado, a la detección comunitaria, y por otro también, si bien el Estado aquí está haciendo pruebas gratuitas, también hay el sector privado que libremente se mueve, pero al igual que en otros países, así como tiene un costo muy alto, se hacen pruebas de manera gratuita. ¿Cómo enfrentar este desafío? Yo creo que aquí el abordaje es multisectorial. Hay que reconocer que necesitamos que haya complementariedad de acciones entre el sector público, el sector privado, los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios y otros actores de la sociedad. ¿Qué es lo que lleva a que haya esta escasez actual a nivel mundial? El periodo de fiestas durante el mes de diciembre y fin de año hizo que mucha gente abuse de las pruebas de antígeno y de otro tipo de pruebas diagnósticas como una forma de garantizar de que en este momento yo no estoy contagiado por COVID y por lo tanto puedo moverme libremente y tener reuniones sociales. Ahí ya hay un elemento de aumento de la demanda. Lamentablemente, esto significa también que muchos de esos resultados no son reportados porque implican un autoconsumo y al no ser reportados nos impiden también hacer una vigilancia epidemiológica adecuada, sobre todo a nivel comunitario, para cortar la transmisión y hacer los cercos epidemiológicos pertinentes. Y este es un fenómeno que ha pasado a nivel mundial. Y el hecho de que hay una demanda mundial en exceso de este tipo de pruebas ha hecho también que nosotros en este momento tengamos más bien que optimizar el uso de pruebas. No se está negando totalmente el acceso, lo que se está haciendo es optimizar el uso de este recurso que es clave para detectar casos a nivel de la comunidad y cortar la transmisión. Y yo creo que tendremos que volver a analizar estrategias como el masificar el acceso a otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo PCRs, e incluso pensar en estrategias de las cuales hablábamos a inicios de la pandemia, como el pooling de muestras y que usando una misma prueba de PCR se puedan, por ejemplo, evaluar los resultados de 2 o hasta 3 personas si es que en algún momento llega a haber un rebrote importante o un aumento importante en el número de casos. Hay estrategias y yo creo que la vigilancia y el monitoreo permanente es el que nos tiene que ir orientando sobre las acciones a tomar y, como decía hace un momento la doctora Yepes, siempre basados en lo que diga la evidencia científica.
Doctor Marcelo Aguilar, ¿cómo enfrentar este momento y optimizar, como decía el doctor Rodrigo Enríquez, el uso de las pruebas? Y aclárenos por qué cuestan tanto las pruebas. Sabemos los insumos, los materiales, pero no había aquí una acción social también de contribución en este sentido. Vamos a empezar por el primer punto. Creo que es valioso priorizar las acciones en función del perfil epidemiológico que tenemos. Vamos a tener la mayor parte de casos de forma leve, los casos sintomáticos de forma leve generados por Ómicron. Una pequeña cantidad de esos podrán tener cuadros moderados y que exijan un segundo nivel de atención. Y los otros causados por Delta y Delta Plus, causando casos más severos y casos mortales. Entonces, en la primera línea de atención, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos plantea Rodrigo. Hay que plantear el autoaislamiento. Personas que tengan sintomatología como estornudos, secreción nasal, tos, malestar general y molestia, pueden ser resfriado común, que es la enfermedad más común de la especie humana, causada por más de 200 virus respiratorios. Por eso no hay forma de hacer vacuna para esto. Pueden ser influenza o pueden ser COVID. En este grupo mayoritario hay que tomar la precaución de advertir algunos signos de alerta, como fiebre alta, dificultad respiratoria, fatiga o cansancio extremo. Este grupo de pacientes con síntomas de alerta deben buscar servicios de salud y en esos hay que aplicar las pruebas que están disponibles de forma óptima, porque esos potencialmente pueden requerir hospitalización. Me parece que ese es el punto fundamental. De lo contrario, vamos a tener una saturación en el nivel primario de salud. Me parece que el otro esfuerzo que debe hacer el sistema de salud es democratizar las pruebas. Lastimosamente, desde el comienzo de la pandemia, la falta de insumos, la falta de previsión y de capacidad diagnóstica que tenía el Estado hizo que se establezcan redes de laboratorios privados que cobran entre 30 y 45 dólares, lo cual es prohibitivo para el acceso a las personas en el Ecuador. Eso ha sido un limitante enorme para el diagnóstico y es así que el Ecuador es uno de los países que menor proporción de test de coronavirus tiene en América Latina. Entonces, esos son algunos elementos que hay que superar. Yo propongo, por ejemplo, que el Ministerio de Salud utilice la misma red de laboratorios públicos, de laboratorios privados que está funcionando, que están acreditados y que financien esas pruebas. Se pueden poner, así como hay fondos para vacunas, es importantísimo tener recursos públicos para hacer los test adecuados. Eso va a demorar un tiempito. Conocemos la burocracia, pero me parece que hay que caminar en ese sentido porque es fundamental tener un sistema de vigilancia y de detección adecuado para poder en el futuro mirar cómo evoluciona y en un momento decir la pandemia está bajo control, las perspectivas son adecuadas o no son adecuadas. Me parece que ese es un elemento clave. Democratizar y tomar el diagnóstico de la COVID como una función esencial de la salud pública sobre la que el Estado tiene una responsabilidad fundamental. Hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Luego, se han dicho cómo optimizar las pruebas diagnósticas. Creo que es clave tener los PCRs para pacientes moderados y pacientes graves que van a requerir un nivel más alto. Esos elementos creo que son fundamentales en el manejo. Luego, este otro tema que hay que buscar, hemos dicho, la pandemia no ha terminado, este año va a ser muy desafiante por la saturación de servicios, por la aún ocurrencia de casos severos, y hay algo que yo quiero advertir, que es la situación de carga del sistema de salud que vamos a tener por el post-COVID. La COVID no es una enfermedad inocua.
produce una serie de secuelas y secuelas duraderas que van desde la fatiga, desde la depresión, el cansancio, a situaciones mucho más graves, como distintas fibrosis pulmonares, afectación cardíaca, renal, hepática, síndrome inflamatorio múltiple en niños. Hay una serie de consecuencias que requieren atención. Desde mi punto de vista, uno de los mayores desafíos es atender la salud mental, que se produce por algunos efectos de la infección, por las pérdidas, por el deterioro laboral, por el deterioro de las condiciones socioeconómicas, por la violencia que ha ocurrido durante ese fenómeno. Entonces son desafíos enormes que hay que plantearlos, hay que superar la pandemia, pero hay que ir ya buscando atender los efectos secundarios de la pandemia, que seguramente van a ser más duraderos y requieren también mayores cantidades de recursos, mayor personal en salud, una convocatoria amplia a la comunidad para poder trabajar con estrategias de promoción de salud y darle a las personas herramientas, conocimientos, conductas para que se protejan y de ese modo equilibrar las demandas de salud que vamos a tener y que difícilmente van a ser atendidas totalmente por el Estado. Doctora Catalina Yepes, ¿cómo optimizar el uso de las pruebas en medio de un momento de escasez y también la necesidad para establecer y profundizar un cerco epidemiológico? Bueno, en concordancia con lo que ha dicho el doctor Enríquez, el doctor Aguilar, lo primero, lo fundamental, cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria que le haga pensar que es un simple resfrío, catarro, trancazo o sospecha de COVID, debe hacer autoaislamiento. Si es posible hacerse la prueba de antígenos con días con síntomas, hacérsela, y si es posible hacer una PCR, igual. Lo que no es necesario y no es lógico que todos los miembros de una familia o todos los integrantes de un equipo de trabajo en una oficina pequeña terminen realizándose una prueba. Es un gasto innecesario, es una exposición innecesaria, porque en el caso de la red pública de salud, tener que salir de casa, tomar el transporte público, acudir al centro de salud para que me examinen, me confirmen lo que yo sospecho, que tengo un cuadro respiratorio, me envíen a hacer una prueba que luego tengo que regresar, y así con todos los integrantes de mi familia, entonces sí que hay una exposición innecesaria. Yo creo que el autoaislamiento es clave. Creo que puede retomarse, mejorarse, fortalecerse la atención telemática, es decir, un seguimiento desde las unidades de la red pública de salud a los pacientes, pero un seguimiento real. Cómo están los síntomas y hacer como un checklist de preguntas: fiebre sí, en la escala del 1 al 10, cuánto le duele, en la escala del 1 al 10, cuán cansado está, entre otras cosas. Esto nos va a permitir decir, ok, se han cumplido 14 días, no necesita hacerse una nueva prueba, puede regresar a hacer sus actividades normales. Si son las empresas de cualquier índole, privadas y públicas, que están solicitando pruebas para retornar a trabajar, tienen que ser asumidas por las empresas, tienen que ser asumidas por la parte privada y la parte pública. Me parece innecesario. Yo creo que la cuarentena basta como para salir, y así dejamos estas PCR, a mi criterio, aquellos casos que tienen un escenario adicional, que es una comorbilidad, por ejemplo, y aquellos casos que están en hospital. Yo creo que más allá de contar cuántos casos tenemos cada día ahora mismo, porque sabemos que la variante Omicron, por cada caso que se notifica hay 5 que no. Y esto porque en una familia no siempre se notifica uno, pero los demás ya no. Lo que hay que pensar es la vigilancia a nivel hospitalario, es decir, caracterizar a esos pacientes que tenemos hospitalizados ahora mismo. Esto nos va a permitir, con vigilancia genómica de estos pacientes, identificar qué variantes circula, cómo se está comportando en el país. Probablemente se está comportando como en Europa, o se está comportando como en África, o como algún otro país de la región de las Américas, o tenemos nuestra propia caracterización. Una vigilancia ahora mismo centinela hospitalaria al inicio y centinela después de estos casos severos, moderados, es fundamental. Esto me parece que es una forma de optimizar las pruebas, el uso innecesario de todas estas pruebas PCR. Y lo que decía el doctor Aguilar también es cierto. Deberíamos pensar en democratizarlas y también optar por la bajada de precios. Si el esfuerzo de la vacunación fue un esfuerzo conjunto, la parte privada, que movió todo su equipo de trabajadores, sus instalaciones, y pudo vacunarse
a 1.000.000 de gente en poco tiempo, me parece que eran 100, 900, no recuerdo ahora mismo, mil perdones, pero se vacunó mucha gente en poco tiempo, pues podemos hacer lo mismo también con el tema de las pruebas, es decir, abaratar los costos, buscar esencialmente a qué personas las hacemos. Yo creo que hay que fortalecer también la vigilancia epidemiológica, hacer un protocolo chiquitito, una guía de bolsillo muy rápida, en cuestión de horas, que no hay que inventarse el agua tibia. Lo está haciendo España, lo está haciendo Reino Unido, la OMS está diciéndolo también, y dárselo a todos los médicos ocupacionales, todos los médicos de empresa, que todos sepan qué es exactamente lo que tienen que hacer cuando tienen un paciente o un clúster de pacientes, un grupo pequeño de personas que se han contagiado probablemente de COVID, y saber qué hacer en un caso y otro para de esa manera también optimizar las pruebas. Yo creo que son estrategias sencillas, rápidas, y que nos van a ayudar sobre todo a ahorrar recursos para el Estado ahora mismo. Doctor Rodrigo Enríquez, ¿cómo optimizar el uso de las pruebas, cómo fortalecer la vigilancia epidemiológica a sabiendas de los costos cuando el Estado no puede proveer en el sector privado? Y hay esta variedad entre un país y otro, pero tiene su costo alto, de manera especial los PCRs. ¿Por qué cuestan tanto? Bueno, los PCRs tradicionalmente cuestan más que las pruebas rápidas de antígeno, básicamente por la complejidad técnica para la realización de la prueba. Se requieren equipos especializados, como por ejemplo termocicladores, se requiere personal especializado, expertos en biotecnología, y el tiempo que toma hacer la prueba es de varias horas y ya no de minutos como una prueba rápida de antígeno. Sin embargo, hay que reconocer que a nivel mundial se han dado abusos con respecto a los precios de los insumos necesarios para hacer PCRs. Y por lo tanto, aquí una de las estrategias es el centralizar las compras y aplicar economías de escala. En algún momento de la pandemia tuvimos con varias universidades la posibilidad de transformar a laboratorios que hacían pruebas de genética en camarones. Hay laboratorios que pueden procesar 10.000, 15.000 pruebas de genética para las camaroneras en un solo día, para que puedan aplicar las mismas tecnologías para el diagnóstico mediante PCRs del COVID-19. Por lo tanto, existe la posibilidad de incorporar en la provisión de servicios de diagnóstico a la red de laboratorios que existe tanto en las universidades como en el sector privado, para complementar lo que ya está haciendo el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, con la parte de diagnóstico molecular. Es decir, existen mecanismos. Yo creo que hay que, utilizando lo que mencionaba el doctor Marcelo Aguilar, sentar a todos estos actores nuevamente en la mesa como para plantear estas estrategias de optimización del uso de recursos, pero sobre todo, como mencionaba Catalina, el democratizar el acceso. Existen mecanismos, existen vías, y el otro elemento que yo quiero también resaltar es el de insistir en las actividades que se hacen a nivel comunitario. A inicios de este programa conversábamos acerca del rol que pueden tener entidades como los COEs, pero yo creo que no hay que olvidar el papel fundamental que tienen todos los actores. El control, por ejemplo, de aglomeraciones se hace a través de las intendencias que dependen del Ministerio de Gobierno. El control del uso del espacio público se hace a través de los gobiernos autónomos descentralizados y los municipios. Cada uno de los que trabajan en el sector privado tienen también control sobre el uso de sus espacios, sus empresas, y por lo tanto todos podemos aportar en aplicar medidas que nos impidan contener este repunte de casos por la aparición de nuevas variantes. Doctor Marcelo Aguilar, esto que señala el doctor Rodrigo Enríquez es importante. ¿Cómo impulsar mayor control en los sectores comunitarios para hacer la detección de los contagios del COVID? Bueno, la comunidad juega un papel importantísimo y puede tener incluso un papel protagónico en el control de las epidemias. Las epidemias se controlan en los campos, en los barrios, en las localidades, en las periferias. Y cuando se logra eso, se mantienen los hospitales
con menos flujo, porque esa es la cuestión fundamental. Creo que hay algunas experiencias muy valiosas que se han desarrollado durante este tiempo que han sido relativamente limitadas. En Quito hay una iniciativa en la que ha trabajado la Universidad Central, la UNICEF, algunos organismos, en algunos barrios en donde se han diseñado estrategias de vigilancia comunitaria. Los BESIS han funcionado de forma muy adecuada. Creo que los modelos se han hecho incluso con algunas iniciativas en provincias sin los recursos suficientes. Creo que hay que tomar estas iniciativas, creo que hay que fortalecer esas iniciativas, hay que financiarlas, hay que articularlas dentro de lo que se llama vigilancia comunitaria, que es parte de la vigilancia epidemiológica del sistema primario de salud del ministerio. Hay que institucionalizarlas, ponerlas fondos y hacerlas circular en todo el país. Estas van a ser útiles no solamente para la pandemia, todavía tenemos que hacer esfuerzos importantes en la pandemia, pero hay que prever también la pospandemia. Durante estos 2 años hemos distraído una serie de acciones de prevención y control de otras enfermedades con potencial epidémico, como el dengue, la malaria, varias enfermedades vectoriales, algunas de las enfermedades prevenibles. Se estima que más de 210,000 niños en el Ecuador están con esquema incompleto de vacunación general, lo que da riesgos para rebrotes. Las enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de agravarse y producir secuelas por faltas de atención y tratamientos, de tal modo que una organización comunitaria ligada a estos elementos de promoción de salud va a ser extraordinariamente útil para empoderar a los ciudadanos que tengan herramientas de cuidar su salud, de participar activamente en las decisiones del sistema de salud y mejorar las condiciones generales. Así que estas estrategias de vigilancia comunitaria me parecen que deben ser institucionalizadas, financiadas y proyectadas como acciones permanentes de salud. Doctora Catalina Yepes, ¿cómo fortalecer estas medidas de vigilancia comunitaria? Bueno, definitivamente, ya lo ha dicho el doctor Aguilar hace un momento, el tema de la vigilancia epidemiológica comunitaria es clave, pero yo quiero ir un poquito más allá. No se trata únicamente de notificar desde el líder barrial, desde el líder comunitario, desde el presidente del comité local de salud, desde el promotor, la presencia de un caso y alertarlo a la unidad de atención primaria más cercana. Creo que debemos enfocarnos un poco más allá. Lo dice el doctor Aguilar, hay muchas enfermedades que las hemos tenido que dejar rezagadas a nivel mundial. Hay muchos temas fundamentales, importantes y urgentes, como son la desnutrición infantil, como siguen siendo la mortalidad materna, como siguen siendo la mortalidad neonatal, temas como la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles y ahora un post-COVID que, entre otras cosas, tiene un impacto muy alto sobre el tema de salud mental. Creo que debemos ir hacia este modelo conocido como salutogénesis, es decir, es un modelo, ya la OMS lo viene diciendo hace algún tiempo, que es crear salud desde la misma comunidad, que la misma comunidad empiece a construir cuáles son sus estilos de vida saludables, cuáles son sus mecanismos de promoción y de prevención que les hace bien a ellos y cuáles son esos mecanismos también de redes, de formación de redes a la hora de responder y notificar cuando se capta, aprender a detectar una sospecha o un caso, articular con los actores de salud, tanto los municipios como los ministerios de salud, porque es esta articulación la que va a permitir hacer cualquier contención y finalmente liderar una respuesta y unas acciones o intervenciones posteriores a esta presencia de eventos de importancia para la salud pública que se den en la comunidad, que precisamente permita minimizar el impacto al máximo posible. Yo creo que este modelo de salutogénesis, una sola salud, que incluye salud humana, salud ambiental y salud animal, va a permitir no solo enfrentar el post-COVID, retomar aquellas enfermedades no del pasado, sino recientes que todavía no hemos terminado de mirar y aquellas enfermedades reemergentes, sino que nos puede ir llevando de a poco
hacia una nueva forma de entender la salud, hacia una nueva forma de enfrentar las potenciales enfermedades y hacia una nueva forma de comprender lo que es la intervención comunitaria, la vigilancia, la prevención, la promoción en la comunidad y desde la comunidad en articulación con los demás actores sanitarios. Doctor Rodrigo Enríquez, en esta línea, ¿cómo profundizar, cómo fortalecer esta vigilancia epidemiológica que quizás es fundamental para la detección de los contagios? Sí, a mí me gusta más utilizar el término monitoreo. Vigilancia a veces suena a algo muy policial, a algo muy impuesto desde arriba, y en donde muchas veces se le delega la actividad a alguien que vemos como autoridad en lugar de asumir cierta corresponsabilidad. Yo creo que, retomando lo que decía la doctora Yepes, el modelo de salutogénesis, un modelo centrado en identificar los activos, es decir, aquellas fortalezas que tienen las comunidades, los barrios, nos permite también manejar y enfrentar mejor situaciones como una pandemia, y no solamente la pandemia, sino que además el monitorear el estado de salud del barrio o de la comunidad en general. Yo creo que hay que retomar iniciativas como las de los comités barriales, que muchas veces se reúnen para temas como seguridad, vialidad, escolaridad, pero yo creo que también estos comités barriales tienen un rol clave en el monitoreo de la situación de salud de las personas que viven en ese barrio y comunidad. Hay que recordar también que no estamos enfrentando solamente la pandemia de COVID-19, estamos enfrentando una afectación general de la capacidad de respuesta de los países ante el embate de la pandemia. Y esto, como mencionaba el doctor Aguilar, ha afectado, por ejemplo, el acceso a servicios esenciales de salud, de educación, seguridad, prevención de violencia y otros. Por lo tanto, aquí viene justamente este rol de los municipios, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones barriales para reactivar estos comités barriales o comunitarios para que también podamos ser corresponsables del manejo y de la gestión, en este caso de la pandemia, pero no solo de la pandemia, sino de toda la situación de salud de la comunidad. Si usted detecta, por ejemplo, que hay alguien en su barrio, en su comunidad, que todavía no ha recibido el refuerzo de la vacuna y que debería recibirlo, bueno, ahí la comunidad puede cumplir un rol. Si hay una persona con discapacidad que no se puede movilizar para recibir atención o para recibir la vacuna, ahí hay un rol clave también de la organización comunitaria. Yo creo que el trabajo conjunto que ya se demostró en la campaña de vacunación, podemos extenderlo en general a todas las actividades de promoción de la salud a nivel de país. Doctor Marcelo Aguilar, en medio de estas perspectivas en este nuevo año, ¿qué recomendaciones formularían? Porque tenemos que seguir hablando a diario de esto. Creo que técnicamente y socialmente se han anotado las acciones que hay que hacer. Yo pondría en primer lugar vacunar. Hay que vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. El esfuerzo va a ser enorme en vacunar, seguir los sistemas de vigilancia, fortalecer la capacidad técnica, estratégica y científica de liderazgo desde el Ministerio de Salud y el COE, fortalecer los mecanismos de orden social. Esos son, me parece que son los elementos claves. Pero en el trasfondo de todo esto, hoy sobre el tema de vigilancia, de participación social, estamos tocando elementos cruciales del Sistema Nacional de Salud. Creo que todos los desafíos que nos plantea la pandemia deben ser orientados a reorganizar, a darle nuevas líneas al Sistema Nacional de Salud, que en general, en sus elementos constitutivos, en su marco legal, tiene elementos fundamentales como el modelo de atención integral familiar y comunitario, que es una estrategia de atención primaria de salud. Creo que hay que caminar a esos principios, hay que reorientarlos, hay que poner el Sistema Nacional de Salud a producir salud,
Hay que trascender ese modelo de atención de enfermología pública. Estamos muy preocupados de los enfermos, pero no de generar condiciones sanitarias y de salud. Entonces yo creo que este es un momento clave, es una oportunidad extraordinaria. Creo que el Ministerio de Salud está haciendo algunos esfuerzos, por ejemplo, a través del Plan Decenal de Salud, en donde se incluye una reforma del sistema de salud que nos permita retomar algunos elementos constitucionales que son valiosos. Por ejemplo, la determinación social de las enfermedades, la intersectorialidad como estrategia para actuar sobre la salud, la atención primaria de salud, que son de los conceptos más avanzados que tenemos, pero hay que orientarlos de forma racional, de forma decente, superando esos problemas de corrupción que hemos tenido, de forma transparente y verdaderamente comprometidos con la sociedad ecuatoriana. Creo que hay que usar este momento como una extraordinaria oportunidad de evolución del Sistema Nacional de Salud y del pensamiento en salud. En medio de este rebrote de contagios y al inicio de este año, doctora Catalina Yepes, ¿qué recomendaciones formularía? Bueno, definitivamente recomendaciones a la autoridad sanitaria, al Estado, es aprovechar todas estas lecciones aprendidas que nos ha dejado a todos los países y que nos sigue dejando. El ejemplo de recientes Omicron, muchos países habían tomado decisiones de mucha relajación y bueno, y ahora tuvieron que dar marcha atrás, lo hizo el CDC en su momento con el tema de la mascarilla en los vacunados. Entonces, todas estas lecciones aprendidas ante un virus inédito, una pandemia que no ocurría hace 100 años, de la que no hemos sido testigos ninguno de nosotros antes, nos ha dejado muchas cosas, muchos errores cometidos, muchas certezas y muchos aprendizajes a futuro, como preparación para futuras pandemias, porque esta no va a ser la última, por un lado. Por otro lado, creo que es fundamental, lo que acaba de decir también Marcelo, en el tema de que y lo habíamos mencionado antes, también lo hizo Rodrigo, el de pensar ya en un nuevo modelo de atención enfrascado o concentrado en lo que siempre se ha venido diciendo desde la época de Alma Ata en 1978, es decir, enfocarnos en atención primaria, fortalecer la atención primaria, no quedarnos en tener un primer nivel de atención, administrativamente hablando, sino una atención primaria donde el médico sepa los nombres de sus pacientes, donde esta articulación con esta estrategia comunitaria permita que las comunidades precisamente vayan desarrollando nuevos esquemas de salud, nuevas formas de comprender la salud, nuevas formas de intervenir, nuevas formas de actuar. Esto creo que es fundamental, creo que hay que fortalecer el tema de atención primaria, creo que hay que fortalecer la capacidad técnica que tiene la autoridad sanitaria en todos los niveles, es decir, hablando de educación médica continua, específica, oportuna, adaptada a los nuevos tiempos, dinámica, cambiante, porque lo que hoy es una certeza después de 2 semanas ya no lo es. Favorecer eso porque los médicos de atención primaria, que casi siempre son los médicos rurales, no necesariamente tienen la experiencia, el conocimiento y la seguridad como para dar por cierto un evento. Yo recuerdo hace muchos años que se decía a los médicos rurales cuando tenían la sospecha de un sarampión, no digas que es sarampión porque si no luego te cae todo el Ministerio de Salud, empieza la investigación y entonces ese tipo de cosas no pueden pasar. Alentar definitivamente a que cada vez que veamos niños, madres, adultos, de cualquier persona que tenga algún tipo de sintomatología que nos haga sospechar de cualquier evento, no necesariamente COVID-19, nos sintamos con la seguridad de poder reportarlo, de poder notificar, porque saber que va a haber toda una investigación detrás. Yo creo que esto es fundamental y yo creo que ahora mismo lo que hay que fortalecer y acelerar es el tema de la vigilancia genómica para esta pandemia y para cualquier otro evento futuro. Es un paso hacia adelante en la vigilancia. Ya sabemos que hay momentos en que la contención o la interrupción de las cadenas de transmisión ya son un poco imposibles de realizar. Entonces tenemos que ir a otro paso que es la secuenciación genómica. Fortalecer, insisto, las capacidades técnicas epidemiológicas. Se me ocurre poner sobre la mesa también el de estimular la formación de epidemiólogos y saludistas en el país, de gente que está haciendo epidemiología, gente que está haciendo salud pública, pero generar esa motivación que permita a que muchas más personas terminen contagiándose de esa pasión que tenemos aquellos que nos gusta la salud pública desde hace muchos años atrás. Doctor Rodrigo Enríquez,
en medio del inicio de este nuevo año y con el repunte de los contagios del COVID, cómo fortalecer estas capacidades técnicas por un lado y por otro también enfrentar esta situación compleja, difícil y retomar aquello que es fundamental dentro de la salud, la prevención, sin dejar de atender la curación. Yo creo que la principal lección que nos deja esta pandemia es la necesidad de repensar la atención en salud a nivel local y a nivel mundial desde la solidaridad y la cooperación. La aparición de variantes como Delta, Omicron y otras que hemos visto a lo largo de estos ya más de 2 años de pandemia, en parte se debe a la inequidad y la falta de solidaridad entre países. Mientras existan países o mientras existan regiones dentro de los países que no tienen acceso efectivo, equitativo a la atención en salud y a las tecnologías, por ejemplo, a la vacunación, vamos a seguir en esta situación de aparición de nuevas variantes con posibilidad de transmisión explosiva. Yo creo que también hay algo muy importante que es el pensar todas las políticas desde la salud. Veíamos hace poco la inauguración, por ejemplo, de calles en donde no habían veredas para los ciudadanos, en donde no hay espacios verdes. Yo creo que la lógica de poner a la salud en el centro de todas las políticas a la larga nos va a permitir también una reactivación económica mucho más duradera y mucho más sustentable. Y yo creo que también algo muy importante es el aprovechar las capacidades locales que tenemos. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, el desarrollo de investigación, el desarrollo tecnológico, el reducir nuestra dependencia externa para el manejo de situaciones como una pandemia y fortalecer más bien la capacidad local. Repensar que en algún momento Ecuador pueda volver a producir vacunas, generar medicamentos biotecnológicos, mejorar sus sistemas de información, también está en la agenda. Hay mucho por hacer, pero yo creo que el generar espacios de intercambio de ideas, de cooperación y de solidaridad son claves no solamente en este momento de pandemia, sino en general para construir una sociedad que ponga a las personas en el centro. Yo creo que eso sería lo más importante. Bien, quiero agradecer el aporte, la ilustración que nos han dado, porque seguiremos hablando diariamente de la salud pública, del sistema integral de la salud, que es un anhelo en el Ecuador, que funcione plenamente, y evidentemente este crecimiento de los contagios por el COVID-19 al inicio del nuevo año 2022. Agradezco la presencia y la opinión siempre valiosa de la experiencia del doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario, la doctora Catalina Yepes, médica salubrista, epidemióloga y ex consultora de la Organización Panamericana de la Salud, y el doctor Rodrigo Enríquez, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario. Un gusto y gracias por esas recomendaciones y ese análisis de la salud pública en el Ecuador. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena, el primer programa de este nuevo año 2022, haciendo un llamado a la reflexión para actuar responsablemente, lo que nos dicen los médicos, los epidemiólogos respecto de esta pandemia y el crecimiento de los contagios por el COVID-19. Gracias por seguirnos a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Muy buen día, felicidades y feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.